El abogado responde en Onda Cero, último jueves de cada mes, pero como coincide la semana que viene con el Jueves Santo, lo hemos adelantado a este 21 de marzo y con nosotros está hoy una nueva voz, es la de Noelia Cuarteros, abogada de Cobo Serrano. ¿Qué tal? Buenos días, Noelia. Hola, buenos días. Para informar sobre la ley de la vivienda, la controvertida ley que el Gobierno publicaba en mayo de 2023, aunque fue el pasado 1 de enero, cuando se introdujo con numerosos cambios que afectan sobre todo a arrendadores y arrendatarios. Y hoy en este programa vamos a tratar los principales cambios que trae consigo, que para bien o para mal van a afectar de forma directa a los propietarios e inquilinos en los contratos de arrendamiento. Por poner un ejemplo, hablamos de los límites a la renta en los arrendamientos de vivienda, la nueva prórroga extraordinaria en la duración de los contratos o los nuevos recargos en el impuesto de bienes inmuebles. Para hablarnos de todo ello, Noelia, a quien quiero lanzarle una primera pregunta, y es ¿cuál es esa nueva prórroga extraordinaria a la que hace referencia esta ley, abogada? Pues a ver, se trata de una prórroga anual en la duración prevista para los contratos de arrendamiento que finalicen o que ya se encuentren en una situación de prórroga tácita o obligatoria, que no hay que olvidar que actualmente pues pueden llegar hasta los 5 años. Para solicitarla, el arrendatario va a tener que acreditar una situación social y económica y va a ser obligatoria para el arrendador que sea considerado gran tenedor, salvo que se establezca un nuevo pacto entre las partes. En cambio, si la vivienda se encuentra en una zona de mercado residencial tensionado, esta prórroga, además de ser obligatoria, salvo en ciertos casos establecidos en la ley, podrá ser de hasta un máximo de 3 años, por periodos anuales, y el arrendatario no va a tener que acreditar ningún tipo de situación de vulneración. Por tanto, con la nueva ley, los arrendamientos podrían alcanzar hasta los 8 años de duración obligatoria. ¿A qué se refiere, abogada, cuando habla de zona de mercado residencial tensionada? Pues son aquellas zonas que han sido declaradas previamente como tal por su comunidad autónoma durante un plazo de 3 años, porque o bien la carga media de la hipoteca o el alquiler supera el 30% de la renta media del hogar, o porque el precio de la compra-alquiler ha sufrido en los últimos 5 años un incremento acumulado del 3% respecto del IPC. Por el momento, la única comunidad que ha iniciado los trámites ha sido Cataluña, que ha solicitado la declaración de 140 zonas. Aunque, por ejemplo, aquí el municipio de Alcázar de San Juan sí que en principio reuniría las características para ser declarada como tal. Sin embargo, que la comunidad autónoma no ha dicho nada al respecto, por lo que habrá que esperar pues a ver qué pasa más adelante. Sobre el concepto de gran tenedor, no es novedoso, pero ¿sigue aplicándose la misma definición o también se han introducido cambios en este concepto? Efectivamente, no es un concepto novedoso. Como sabemos, se considera que una persona física o jurídica es un gran tenedor cuando es un titular de 10 o más inmuebles destinados a vivienda o tiene una superficie construida de 150 metros cuadrados también destinados a vivienda. Sin embargo, la novedad está en que ahora también se va a poder considerar un gran tenedor aquella persona que tiene 5 o más inmuebles de uso residencial que se encuentren en una zona de mercado residencial tensionado de las definidas anteriormente. ¿Y esto va a afectar también a los incentivos fiscales en arrendamientos de vivienda? Sí, así es. Estas modificaciones conllevan varias reducciones en la tributación del IRPF respecto de los rendimientos procedentes del arrendamiento de vivienda, siempre y cuando sean posteriores a la entrada en vigor de la ley. Entonces, estas van del 50% como regla general, pudiendo incluso llegar hasta el 70% si la vivienda está en una zona tensionada, se trata de su primer alquiler y además el arrendatario tiene entre unos 18 y 35 años, o incluso una reducción de hasta el 90% para esos nuevos contratos de arrendamiento que se encuentren también ubicados en zonas tensionadas, con una reducción de al menos el 5% sobre la última renta del contrato anterior. ¿Cuándo se van a aplicar exactamente estas reducciones del IRPF? Pues estos incentivos fiscales se van a ver reflejados obviamente a la hora de realizar la famosa declaración de la renta. Y aquí es donde el legislador pues nos está obligando a declarar todos y cada uno de esos contratos de arrendamiento. Es decir, nos obliga a legalizarlos, puesto que si no se ha declarado este alquiler, obviamente pues se va a perder el derecho a estas reducciones con el que cuenta el arrendador. Y Noelia, ¿qué ocurre con contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de vivienda? ¿Tendrán derecho a las reducciones en el IRPF? Sí, efectivamente. A estos contratos se les va a seguir aplicando la reducción del 60%. Ajá. ¿Y viviendas que están desocupadas, qué pasa con ellas?
Pues a ver, en este caso habrá que ver durante cuánto tiempo y el motivo por el que se encuentra desocupada esa vivienda, porque la ley establece una serie de recargos en el impuesto de bienes inmuebles que van del 50% hasta el 100% si está desocupada esa vivienda durante más de 3 años, o incluso del 150% si el titular posee además otros inmuebles en el mismo término municipal y que igualmente pues se encuentren desocupados. Pero, ¿cómo los ayuntamientos pueden saber si mi vivienda está desocupada? A ver, la administración local es la encargada de demostrar, obviamente, que la vivienda está desocupada, es decir, que no pesa sobre el arrendador una obligación de comunicar si la vivienda se encuentra o no ocupada. Entendemos que serán las administraciones encargadas de este impuesto, del IBI, como todos conocemos, sí, quienes tengan que buscar y pedir información, por ejemplo, a las compañías de suministros, mediante inspecciones o consultando también el padrón municipal. No obstante, esto es una cuestión que tiene que ser desarrollada de forma reglamentaria, porque al menos en el Alcázar de San Juan pues aún no consta que se haya realizado. Respecto a la renta a pagar, se establecen límites, ¿no? Sí, así es. Entre las medidas aprobadas está el límite hasta a la actualización de renta del alquiler de vivienda. Para los contratos de arrendamiento de 2023 el límite era del 2%. Sin embargo, para los contratos firmados a partir del 1 de enero de este año, el límite está en el 3%. También se establecen varios requisitos respecto de la renta de aquellas viviendas en zonas tensionadas que limitan la renta a la última que ha habido en los últimos 5 años. Y abogada, sacando conclusiones, ¿esto quiere decir que ya no se va a poder incrementar el precio del alquiler en las viviendas? En absoluto. El arrendador tiene derecho a incrementar la renta hasta un 10% máximo respecto de la última renta vigente en los últimos 5 años. Sin embargo, va a tener que acreditar que en los dos últimos años anteriores al contrato de arrendamiento del que se trate, la vivienda o ha sido reformada o ha sido rehabilitada o se ha llevado a cabo obras de ahorro energético no renovable de al menos el 30%, o también si se ha mejorado su accesibilidad, es decir, por ejemplo, pues para una persona que necesite silla de ruedas, por poner un ejemplo. Y más interrogantes, sí, me quería contar más cosas. Sí, también quería apuntar que se va a poder incrementar en el mismo sentido esa renta si se trata de un nuevo contrato de arrendamiento por un periodo de 10 años o más en el que se establezca un derecho de prórroga para el arrendatario. También, efectivamente, de 10 años. Y en el abogado responde, buscamos más respuestas. Se toma como referencia la renta que había en el último contrato de arrendamiento de los 5 años anteriores, pero ¿qué pasa si esa vivienda no se ha arrendado en esos últimos 5 años y además se encuentra en este término que ahora me explicará usted, ECMRT? Sí, bueno, eso hace referencia a las zonas de mercado residencial tensionado y en este caso la renta máxima se va a calcular conforme al sistema de índices de precio de referencia. Este sistema también va a utilizarse para calcular la renta cuando el arrendador sea considerado gran tenedor e igualmente la vivienda se encuentre en una zona tensionada. ¿Pero este sistema de referencia es nuevo? Efectivamente, la ley de vivienda fue aprobada en mayo de 2023, pero no ha sido hasta el pasado 27 de febrero cuando se ha publicado este índice de referencia para el precio de los alquileres. Este índice servirá para dar un rango de precios mínimo y máximo en una zona concreta y poder establecer el precio del alquiler acorde al mismo. Sin embargo, tenemos que tener claro que este índice solo puede aplicarse como tope a los precios de solo las viviendas que se encuentren declaradas como zonas de mercado residencial tensionada. Por lo que esto, como dije anteriormente, pues va a depender al fin y al cabo de la voluntad de las comunidades autónomas, que son las que tienen cedidas las competencias en materia de vivienda. Y si no eres gran tenedor, pero tienes una vivienda que la vas a arrendar, ¿qué sistema debe utilizarse para calcular la renta de ese alquiler? Pues en este caso y para los pequeños propietarios, este sistema o rango de precios va a tener únicamente carácter informativo. Recordemos que esto solo se aplica de forma obligatoria para cuando el inmueble se encuentra en una zona tensionada. Por último, abogada, ¿cómo se puede consultar el rango de precios en el que está la vivienda?
Pues a ver, el Ministerio de Vivienda ha habilitado un buscador en el que puedes introducir la dirección o la referencia catastral de la vivienda que se pretenda arrendar para así poder identificar la sección censal en la que se encuentra. También vas a tener que indicar todas las características de la vivienda y del contrato, por ejemplo, pues si tiene vivienda, si tiene ascensor o aparcamiento, es decir, todos esos datos que puedan afectar al precio del alquiler de la vivienda. Y por último, con todo esto, pues se va a crear un informe en el que se establezca el umbral mínimo y máximo de referencia, por lo que ya tendremos ese rango de precios para nuestro alquiler. Pues muy gráfico lo ha explicado hoy Noelia Cuarteros, todas esas novedades que afectan a la tan controvertida nueva ley de la vivienda, con no pocos cambios que hemos procurado resumir en estos 10 minutos de El Abogado Responde. Lo ha escuchado en nuestra antena, pero también puede seguir el podcast a través de nuestra web ondacero.es, buscando emisora de Alcázar de San Juan. Y Noelia, muchísimas gracias por la aportación, por esta colaboración desde Cobo Serrano Abogados. Gracias a vosotros.